Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, soy Nisa Rendón, soy catedrática de la Universidad Veracruzana y el día de hoy te voy a explicar sobre lo que es la bitácora del orden del pensamiento, mejor conocida como la bitácora OP. La bitácora del orden del pensamiento o bitácora OP fue creada por el maestro Ariel Campirán y es un método que usa la pregunta como estrategia y está conformada por 7 preguntas, mismas que se corresponden con 7 conceptos claves de la metodología de la investigación, los cuales son tema, problema, hipótesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Las 7 preguntas claves de la bitácora OP son: ¿de qué se está hablando? ¿Qué te preocupa sobre esto? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué estás presuponiendo? ¿En qué te basas para pensar así? ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Puedes darme un contraejemplo? La bitácora OP, al ser un método organizador, permite regular el pensamiento para que sea ordenado, preciso, breve y profundo, y además ofrece la ventaja de ser una herramienta sencilla para el análisis de casi cualquier texto argumentativo, pues permite comprender de manera ordenada y rápida los 7 momentos que ella aparecen. Vamos a comenzar explicando cada uno de ellos. El primer elemento de esta bitácora OP es el tema, el cual responde a la pregunta ¿de qué se está hablando? Este tema tiene que ser concreto, claro y tiene que incluir la idea general de lo que se está hablando. Debe ser expresado en forma breve y de un máximo de 5 palabras. Tiene que ser una idea muy general de lo que se está hablando. El segundo elemento de esta bitácora es el problema y responde a la pregunta ¿qué te preocupa sobre eso? Responde al tema, ya que si el tema es educación, la pregunta que debe responder es ¿qué te preocupa sobre la educación? Para formular el problema debes de considerar elaborar una pregunta problemática, es decir, una pregunta que pueda ser contestada con un sí o un no y que presente un conflicto, es decir, que sea controversial. Las preguntas problemáticas, en su estructura simple, inician siempre con el verbo. Por lo tanto, no podemos elaborar preguntas que incluyan las palabras que generalmente usamos en las preguntas, como lo que es qué, cuándo, cómo, porque si nosotros las empleamos no nos va a dar una respuesta afirmativa o negativa. Retomando el ejemplo de la educación, si yo quiero tomar ese tema y continuar con la pregunta sobre qué es la educación, no voy a tener una respuesta afirmativa o negativa. O si cuando yo pregunto ¿cuándo debe darse la educación? O ¿cómo es la educación? No me va a contestar con una respuesta afirmativa o negativa. Un ejemplo de una pregunta problemática para el tema de la pandemia sería ¿está el mundo preparado para enfrentar una pandemia? Hay que observar que esta pregunta puede ser contestada con un sí o un no y que incluya el tema dentro de esta, ya que también hay que evitar usar palabras que sean poco claras o ambiguas. El tercer elemento de esta bitácora es la hipótesis o tesis y nos va a responder a la pregunta de ¿tú qué piensas al respecto? Aquí es donde solo vamos a contestar de manera afirmativa o negativa a la pregunta problemática que elaboramos en la segunda columna. Solamente hay que quitar los signos de interrogación del problema para convertirla en una afirmación o en caso contrario una negación. Ejemplo, si nuestro problema es ¿está el mundo preparado para enfrentar una pandemia? La hipótesis puede ser sí, coma, ¿el mundo está preparado para enfrentar una pandemia? O bien, no, coma, el mundo no está preparado para enfrentar una pandemia. Recuerda que la hipótesis o tesis nos va a dar una respuesta tentativa o provisional a la pregunta del problema. Aquí nunca vamos a dar explicaciones, únicamente vamos a responder directamente al problema, qué es lo que se va a defender o se desea sostener al respecto.
Va a contener los mismos términos del problema, pero pueden ir en un orden sintáctico diferente. Pero siempre hay que cuidar que no quitemos, cambiemos o pongamos palabras que no vienen incluidas dentro de la pregunta problemática. Posteriormente, esta tesis o hipótesis será la conclusión que se busca sustentar en el argumento, el cual viene siendo la quinta columna de esta bitácora. Nuestra siguiente columna corresponde a lo que es el trasfondo y nos va a responder a la pregunta ¿qué estás presuponiendo o quién creen que opinaría de esta manera? Campirán define al trasfondo como el conjunto de creencias que se encuentran en la base del pensamiento de la persona. De este modo, el pensamiento es el punto de vista del que se parte para formar un argumento, ya que indica el tipo de información que se va a usar para construir el argumento. Se pueden utilizar trasfondos disciplinares tales como el médico, el social, el psicológico, el pedagógico, el técnico, y todo va a depender del tipo de premisas que se construyan en el argumento. Y se puede haber más de un trasfondo también, por ejemplo, un trasfondo económico-social o un político-legal. El trasfondo también puede ser visto como estos lentes o esta lupa que vamos a emplear para ver un tema desde un enfoque muy particular. Retomando el ejemplo de la pandemia, de que si el mundo está preparado para enfrentar una pandemia, nosotros podemos evaluarlo desde diferentes trasfondos, ya sea un trasfondo médico, un trasfondo económico, un trasfondo social, y de acuerdo al trasfondo que nosotros elijamos, va a variar nuestra argumentación, pero siempre tiene que apoyarse con base a nuestra hipótesis. El quinto elemento de esta bitácora es el argumento y nos va a contestar la pregunta ¿en qué me baso para afirmar la hipótesis o tesis? Este es el elemento de los más importantes, ya que va a sustentar todo lo que es la bitácora OP. Aquí es donde se construye el argumento con premisas y la conclusión. Y hay que recordar que la conclusión para este argumento ya la tenemos elaborada, pues es la tesis o hipótesis que ya formulamos dentro de la misma bitácora unas columnas antes. Para lo cual únicamente hay que copiar tal cual la tesis o la hipótesis y después hay que escribir las razones para defender, apoyar o comprobar esta conclusión. Y estas razones que nos van a defender esta hipótesis van a ser lo que son nuestras premisas. Hay que tener cuidado que las premisas corresponden al trasfondo que elegiste. Por eso mencionaba anteriormente que si nosotros vamos a elegir un trasfondo médico, todo tiene que estar sustentado desde ese campo disciplinar. Si lo hacemos desde un trasfondo económico, lo mismo, tiene que ser todo fundamentado desde el campo disciplinar del trasfondo que elegimos. Hay que emplear también lo que son indicadores para que el argumento tenga mucha más claridad y precisión en su construcción. Si por alguna razón comienzas a dar explicaciones y te das cuenta que olvidaste poner la tesis, es muy fácil de solucionarlo. Simplemente anotas un indicador de conclusión y escribes la tesis o hipótesis al final del argumento. Un indicador que es como el más sencillo y el más empleado es la palabra por lo tanto. Ya de los últimos elementos que tenemos de la bitácora OP es el ejemplo y el contraejemplo. El ejemplo nos va a contestar a la pregunta ¿podrías darme un ejemplo? La función del ejemplo es respaldar al argumento, pues a través de un texto informativo busca dar elementos de prueba para que se considere al argumento como verdadero. En este caso, si seguimos con el ejemplo de la pandemia, nosotros tendríamos que buscar información que nos muestre en casos muy concretos que el mundo no está listo para enfrentar una pandemia, en el caso de que nuestra hipótesis fuera esa. Dado caso contrario, si nosotros decimos que el mundo sí está preparado, tenemos que poner casos concretos donde se vea que sí ha pasado. Y el último elemento de la bitácora OP es el contraejemplo. Y este se contesta con la pregunta, ¿puedes dar un contraejemplo? A diferencia del ejemplo, la función del contraejemplo es quitarle credibilidad al argumento.
Por eso se dice que es un ejemplo que pretende rechazar al ejemplo, pues su intención en general duda o sospecha de la aceptación de la hipótesis. Y también se tiene que elaborar a través de un texto informativo. En este caso, si nosotros en nuestro ejemplo ponemos que México está preparado para la pandemia porque no se ha expandido de una manera tan rápida a comparación de otros países, aquí podemos poner un contraejemplo donde que en Ciudad de México pues sí se ha expandido de una manera exponencial, y con esto echa abajo lo que es nuestra argumentación. Ya para ir terminando, la bitácora OP se puede construir de acuerdo a los diferentes niveles de análisis, que tenemos el nivel básico, el analítico y el crítico, lo cual va a permitir al alumno ordenar sus ideas. Por otra parte, la bitácora OP ayuda a analizar los argumentos de otras personas e incluso a proponer posibles argumentaciones ante planteamientos específicos, como es en el caso de elaboración de ensayos o proyectos de investigación. Hay que cuidar que la bitácora OP mantenga entre sus columnas la coherencia y congruencia de cada una de ellas, y entre ellas considerando lo siguiente. La formulación de la hipótesis tiene que estar relacionada con el problema. No pueden ser dos entes separados. Básicamente la bitácora OP es muy fácil de elaborar porque una vez que nosotros elaboramos nuestra pregunta problemática, se va a repetir básicamente lo mismo en nuestra hipótesis, planteándolo con una afirmación o una negación, y además va a ser la conclusión de nuestro argumento. Otro punto es que el argumento debe de tener congruencia y coherencia con la hipótesis formulada, misma que se refleje en sus premisas y conclusiones. El ejemplo debe ser congruente y coherente con el argumento también. Y a su vez el contraejemplo realmente debe de generar una duda o sospecha en la aceptación de la hipótesis. Entonces, si se dan cuenta, realmente este tipo de bitácora nos puede facilitar muchísimo para estructurar la información, para darle un orden al pensamiento, como lo dice su nombre. Y eso sería todo por hoy respecto al tema de la bitácora del orden del pensamiento. Recuerda que vamos a estar subiendo más videos, más contenido aquí en el canal. Suscríbete, ponle manita arriba, y además ayuda a compartirlo para que más estudiantes puedan tener acceso a este material. Estaremos subiendo más contenido próximamente.